Bienvenido a un video sobre agregar y restar expresiones racionales. Vamos a ver cómo agregamos o restringamos con denominadores similares antes de discutir cómo agregar o restruir con denominadores iguales. Como podemos ver aquí, si queremos agregar o restar fracciones con denominadores simplemente agregamos o restringamos los numeradores y luego simplificamos si es posible. Vamos adelante y pruebe una pareja de estos primeros. 2 9 segundos más 1 9 tenemos un denominador común de 9, así que agregamos nuestros numeradores 2 más 1 es igual a 3. 3 9 simplifica pensamiento. Podemos reescribir 9 como 3 por 3 para que haya un factor común de 3 entre el numerador y el denominador. Esta fracción se simplifica a 1 3. Ahora tenemos que ser mucho más cuidadosos al restar las expresiones racionales. Otra vez, vemos tenemos un denominador común de x, 4, así que ahora restruiremos a nuestros denominadores. Para asegurarse de que restruimos este numerador entero, es importante que lo incluyamos en un conjunto de padres. Necesitamos restar el 2x y también, restar el más 5. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos 3x- más 2x, eso es x. Y luego tenemos un más 1- más 5 igual menos 4. Así que escribiremos, 4. Aviso de que tenemos x, 4x, 4 así que esto realmente se simplifica a 1. Para agregar o restar expresiones racionales con denominadores diferentes, debemos escribir primero cada expresión usando el denominador menor común. Así que tenemos que tener un denominador común para agregar o restar expresiones racionales. El LCD debe contener todos los factores diferentes en los polinomios, y cada factor debe repetirse el número máximo de veces. Ocurre en cualquiera de los polinomios. Así que aquí es como vamos a hacer esto. Factoraremos todos los denominadores y utilizaremos estos factores para determinar la LCD, y luego multiplicaremos el numerador y el denominador de cada fracción por cualquier factor faltante para formar el LCD. Luego agregaremos las fracciones y simplificar. Vamos adelante y pruébalo usando un ejemplo básico bonito. Y luego construiremos a partir de esto. Escribiremos la primera factorización de cada denominador. 36 por 5. 6 is 2 por 3, 12 sería 4 por 3 y 4 is 2 por 2. Así que tenemos x3. Ahora lo que hacemos de hacer es construir el menor denominador común analizando los factores principales del denominador. Recuerde que la LCD debe consistir en todos los diferentes factores de los denominadores y también debe repetirse el número de veces que debe ocurrir en cualquiera de las factorizaciones. Entonces, ¿qué queremos decir con eso si miramos el factor de 2? Hay un factor de 2 aquí y dos factores de 2 aquí. Así que la LCD debe contener dos factores de 2. Así que multiplicaremos esta fracción por 2 hexanewtones el denominador y también 2 hexanewtones el numerador. Ahora miremos los 3 segundos. 3 ocurre una vez aquí y una vez aquí, esto es fino. Echemos un vistazo a 5. 5 ocurre una vez aquí y 0 veces aquí, entonces, debe ocurrir una vez aquí también. Ahora nuestros denominadores contienen los mismos factores, por lo que tenemos denominadores comunes, y también hemos encontrado el denominador común menos. Así vamos adelante y escribe estos con nuestros denominadores comunes y luego agregaremos. Esto sería 260 más 560 que nos daría 760. Vamos adelante y aplique la misma técnica a este problema. Escribiremos los denominadores en primera forma factorizada. 8 is x2. Tenemos dos factores de x y dos factores de z. 12 serían 4 por 3 que es x3. Un factor de x y tres factores de z. Vamos a través de cada factor, y determine cuántas veces tiene que ocurrir en cada denominador. A partir del factor de 2, este tiene 3 factores de 2, esto tiene 2. Porque esto necesita 3 factores de 2, lo multiplicaremos por un factor adicional de 2 hexanewtones el denominador y numerador. Ahora aviso, esto tiene un factor de 3, este no lo hace. Esto necesita un factor de 3. Ahora vamos a nuestras variables. Esto tiene 2 factores de x, este tiene un factor de x, por lo que necesitamos tener 2 factores de x en ambos. Esto falta un factor de x y luego por último, este tiene 2 factores de z. Este tiene 3 factores de z, así que es necesario 3 factores de z. Ok, vamos adelante y escriba esto con nuestro denominador común. Esto sería 15z 2 por 2 por 2 por 3, eso es 24.
Parece que tenemos x cuadrado z menos cubiertos. Vamos adelante y compruebe este denominador bien. X eso es 24. Tenemos dos factores de x y tres factores de z. Este numerador es 14x. Ahora podemos ir adelante y restar estas dos fracciones. Nuestro numerador va a ser 15z, 14x. No mucho más podemos hacer aquí. Vamos adelante y pruebe otro ejemplo. Comencemos factorando a nuestros denominadores. Ambos de estos trinomiales tienen un coeficiente líder de 1. Así que los factores de a cuadrado serían a y a los factores de menos 2 que añaden a más 1, más 2, 1. Y aquí, los factores más 3 que añaden a menos 4 serán 3 y 1. Ok. Vamos adelante y construyamos la LCD. El primer factor es a más 2. Este denominador no tiene un factor de a más 2 pero necesita 1, por lo que multiplicaremos por a más 2 hexanewtones el denominador y el numerador. El siguiente factor es a, 1, ambos tienen un factor de a, 1. Y el último factor es a, 3 que falta este denominador, así que multiplicaremos este por a, 3 hexanewtones la parte inferior, a menos 3 hexanewtones la parte superior. Aviso, ahora tenemos nuestro denominador común. Así que vamos a seguir adelante, y reescribir esto como una sola fracción ahora con este denominador común. La orden de estos no importa porque se multiplican juntos. Entonces, lo que vamos a dejar es, 3 más 2. Ahora ten cuidado aquí. Puede tentarse de intentar simplificar algo aquí, pero no podemos hacerlo porque estos se adjuntan por adición. Lo que tenemos que hacer ahora es distribuir combinado como términos y luego ver lo que hemos dejado. Vamos adelante y haga esto en el lado. Tenemos más. Combinando como términos aquí tenemos 5a más 7a. Eso sería 12a en el numerador, y luego tenemos menos 15 más 14, esto es menos 1, escribirá, 1 y este numerador no factor. Por lo tanto, esto no va a simplificar. Creo que tenemos tiempo para uno más. Ahora este es un poco de caso especial. Si miramos a nuestros denominadores, se parecen muy similares, pero están realmente opuestos. Aviso, esto es a más m, esto sería m, esto es, 3 y tenemos más 3. Vamos adelante y reescriba esto poniendo el término m primero, así que esto sería m más 3. Ahora desde que estos denominadores son opuestos, lo que podemos hacer es multiplicar este denominador por menos 1. Y luego lo mismo en el numerador, y lo que hará cuando se multiplica por menos 1, cambiará el signo de estos términos. Así teníamos m cuadrado m, 3 más ahora será a menos 9 más m, 3. Ahora tenemos un denominador común para poder ir adelante y agregar estas dos fracciones juntas. M cuadrado más menos 9, podemos escribir como m cuadrado, 9. Y ahora, esta es la diferencia de cuadrados para factores en x, y ahora puede ver que estos simplifican únicamente. Así que la suma final será m más 3. Gracias por verlo.